Buenas noches, bienvenidos a un encuentro de Diálogos por la Vida dentro de la estrategia de Mayo Unidos por la Vida y la nueva normalidad a propósito de la situación que vivimos ahora en el mundo. Para hoy tenemos un encuentro donde vamos a conversar sobre un tema que nos interesa muchísimo a todos y es la equidad. Para eso nos acompaña hoy el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, Azucena Restrepo, presidenta ejecutiva de Pro Antioquia, y Alonso Salazar, exalcalde de Medellín y también autor de varios libros y publicaciones. Buenas noches a todos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a empezar a definir un poco qué es la equidad. Había en la página de la Gobernación una definición bonita que tenía que ver con ponerse en el lugar del otro. Para cada uno de ustedes, ¿qué es la equidad? Empecemos con Aníbal. Bueno, Adriana, yo creo que es un reto, empezaste con un reto muy complejo, y yo la definiría en forma contraria, y pudiera ser también un poco provocador esa definición. Para mí la equidad es desigualdad. Es decir, la equidad es lo que nos debe llevar a ver cómo tratamos en forma desigual a los desigualmente tratados. Y lo reitero pues muy fuertemente porque la gente confunde en mi concepto equidad con igualdad, y son supremamente diferentes. Es desigualdad, es mirar cómo esas desigualdades con las cuales en algunos casos la naturaleza y en otros casos nosotros como sociedad hemos tratado a otros para buscar en forma desigual equilibrar esas desigualdades. Y para decirlo de alguna otra manera, para mí es el reto más grande de la humanidad. La humanidad ha tenido avances impresionantes en muchos aspectos, por ejemplo en la creación de tecnologías absolutamente increíbles, en la generación de riqueza. La generación de riqueza de que hoy es capaz la humanidad es inmensa, pero el problema sigue siendo inmenso en la distribución de esa riqueza y de las oportunidades derivadas, por ejemplo, de la misma. Entonces, el más grande reto de la humanidad, en mi concepto, sin ningún lugar a dudas, es avanzar a mayores niveles de equidad. Ahorita vamos a regresar a ese punto, sobre cómo llega uno a esa definición, pues porque debió haber visto algunas cosas y muchas historias también detrás para llegar a esa definición desde lo opuesto. Azucena, ¿qué es equidad? Bueno, después de esta definición del gobernador, yo diría que es el acceso a las oportunidades que permita el desarrollo de las capacidades humanas de las personas en el entorno social en que ellas actúan. Pues en este caso nosotros siempre lo definimos muy bien como el acceso a la educación, el acceso a condiciones dignas de vivienda, el acceso a la salud, el derecho y el acceso, porque por fortuna en Colombia ya tenemos el derecho fundamental de la salud, pero a veces no tenemos el mismo acceso todos los colombianos por temas de infraestructura, la oportunidad de una dignidad en la vejez, que tiene que ver con el tema de pensión y capacidades también de vida en la vejez. Entonces realmente la equidad, dijéramos, es el acceso a esas posibilidades, a esos recursos que hacen una vida digna y donde las personas puedan desarrollar su potencial humano y sus capacidades. Alonso, después de haber dejado la alcaldía de Medellín, una alcaldía que fue muy social, ¿cómo ve ahora el tema de la equidad? ¿Qué es la equidad? Yo siempre he pensado en un ejemplo como sencillo que me gustaba decirle a la gente, que equidad es, por ejemplo, pensando en los servicios públicos, el ejemplo del agua. El agua que se toma en el barrio más pobre de Medellín, donde hay conexión de empresas públicas, es de la misma calidad que se toma en el estrato alto. En ese sentido, para mí la equidad es como esa posibilidad de acceso a una vida con calidad, teniendo ese como ejemplo. Me parece muy sugestiva la definición del gobernador, que es tratamiento desigual para las desigualdades. Sí. Yo creo que eso exige el enfoque diferencial. Sí.
y creo que se han hecho en Medellín tareas muy importantes en esa materia. Yo, perdónenme que lo diga, pero me siento orgulloso de lo que en ese aspecto hice en la alcaldía. Creo que además la labor que hizo Aníbal fue también extraordinaria en esa materia. Hay un programa que nos ha sintonizado siempre mucho por el poder simbólico y también por la eficacia de transformación que tiene, que es Buen Comienzo. Esa es como la cerecita de ese postre. Creo que Medellín tendría que mantener el acelerador al fondo. A veces se levanta el pie y no es que la ciudad no avance, sino que no avanza al ritmo que debiera. Y como estamos frente a tantas presiones en un área metropolitana tan grande y en un departamento con tantos problemas, en un país complejo, pues los avances se retroceden muy fácil. Digamos que Medellín en general va bien, pero tal vez más lento de lo que quisiéramos. Vamos a aterrizar ahora el tema de la equidad al entorno inmediato que tenemos, que es Antioquia y Medellín. Voy a arrancar con el gobernador. Terminó el periodo en la alcaldía, ¿por qué volver otra vez al sector público? Porque sabemos que es desafiante, porque sabemos también que hay una cantidad de problemas, precisamente el de la equidad. ¿Qué sensibilidad hay o qué faltaba todavía por resolver para volver otra vez al terreno? No, Adriana, por supuesto, muchísimo, pero creo que enlazo tu pregunta con alguna parte de la respuesta de Alonso, ¿sí? Yo creo que ahí hay dos claves tremendas de equidad en lo que ha dicho Alonso. Una es atacar la desigualdad desde las primeras edades, porque la desigualdad empieza a crecer allí. Ahí se empiezan a dividir los caminos de los que han tenido una calidad en la educación inicial y una seguridad alimentaria y una nutrición. Por eso el programa de Buen Comienzo es, digamos, tan mágico en la lucha por la equidad. Y yo sí creo que eso es uno de las marcas del gobierno de Alonso y la tiene que llevar con todo orgullo. Porque tiene el otro concepto de equidad que yo se los voy a tratar de describir también como Alonso lo hizo en una forma muy coloquial, y es, yo tuve la oportunidad de terminar algunos de los Buen Comienzo que había empezado Alonso y de hacer otros posteriormente. Una gran satisfacción, que es otra cosa que resalto también, es recoger de un gobierno y continuar con esas obras y terminarlas con toda calidad y satisfacción. Y era eso, la calidad de los Buen Comienzo que realizamos. Y entonces la anécdota es, yo fui con mis dos hijos pequeños a uno de los Buen Comienzo y ellos me dijeron, papi, ¿qué es esto? Y yo le dije, no, pues este es el jardín infantil y todo eso, pero este no es como el de nosotros, es muchísimo mejor. Exacto. Eso, y es así. Y a mí se me quedó grabado, y yo creo que equidad de alguna manera es querer uno para todos los hijos de los demás lo que ha podido darle a los hijos de uno. Y ahí atacamos desde ese momento inicial. Y ahora, para conectarlo con una de las razones que me llevó a mí a presentar nuevamente el nombre a los antioqueños para que ellos decidieran, fue precisamente, sin ningún lugar a dudar, la equidad, pero vista desde un punto de vista bien interesante, que es la desigualdad entre lo urbano y lo rural, que es otra de nuestras grandes desigualdades estructurales como territorio, como país y en el mundo. ¿Y por qué me ha interesado tanto? Porque tuve el honor que me dieron los antioqueños y los habitantes de Medellín de ser gobernador de Antioquia y de ser alcalde de Medellín. Y allí pude conocer desde la gobernación mucho el ámbito rural y desde la alcaldía mucho el ámbito urbano. Y creo que una de las tareas más importantes que puede tener un gobernador de Antioquia y que puede tener cualquier gobernante hoy hacia el futuro, y eso todavía en clave de COVID creo que se puede reafirmar más, es cómo disminuimos brechas entre lo urbano y lo rural. Y más que eso, cómo armonizamos el desarrollo urbano y el desarrollo rural, logrando enormes ventajas para cada uno de los dos y para el todo en conjunto. Entonces, ese fue
uno de los motivos y de los retos y de las razones por las cuales de alguna manera quise proponer otra vez mis tesis, mis ideas, mi nombre, mi esfuerzo, mi dedicación a los antioqueños. Ahora volvemos con ese tema tan importante y es la parte rural. Azucena, estamos aquí escuchando historias del sector público. ¿Cómo se ve la equidad desde el sector privado? ¿Cómo lograr que dialoguen estos dos mundos, que son a veces tan independientes, pero tan necesarios que trabajen juntos? Bueno, pues yo creo que se tienen que ver como hoy la empresa ve la sociedad, ¿no? Con una necesidad genuina de participar en su desarrollo, de crear una nueva relación con todos los públicos, ya trascendiendo aquello de que la empresa es con sus clientes y entender que con toda la comunidad necesita una validación, una interacción que la haga cada vez más responsable también de generar valor público, no solo valor económico para sus dueños. Entonces, un nuevo modo de ser empresa en este siglo y con seguridad, pues a partir de todo esto que estamos viviendo, que hay una reflexión grande, incluso con el tema de la equidad. El reto más grande de la sociedad es la equidad, sin duda. El reto incluso dentro de las ciudades, pero coincidimos con el gobernador que el reto del desarrollo rural tiene que ser también una participación de la empresa, tiene que ver también con la participación de la empresa. O sea, ahora lo que vamos a invitar a los empresarios es a invertir también en lo rural. Pues para un dato que a mí me impresiona es cuando uno revisa el censo 2005 y el 2018. Los municipios de Antioquia prácticamente casi todos bajan de población. O sea, los municipios y la ruralidad sigue trayendo las personas al área metropolitana, con todos los retos que sigue teniendo el área metropolitana para lograr esa equidad y dijéramos, ese suministro de servicios para toda una sociedad que va creciendo en expansión y que llega con un déficit de recursos grandes a adherirse al área metropolitana. Alonso, usted ha sido, además de líder político, también un hombre de cultura. ¿Qué hay en nuestra cultura que de pronto nos impida un poco lograr más equidad? ¿Hay algo cultural, hay algo mental? Porque estamos hablando de programas, de articular lo público y lo privado, pero ¿qué hay en la mentalidad que a lo mejor sería interesante mirar, que nos ayude un poco como a acercar las personas y a disminuir esas brechas de las que estamos hablando? Yo creo que nosotros padecemos como sociedad lo que en general padece el mundo, y es una tendencia a un individualismo exacerbado que se manifiesta en acumulaciones desorbitantes de capital, en grandes desequilibrios. Si uno mira el mapa de Antioquia, pues ve como el espectro del mundo completo, desde ciertos aspectos de esta sociedad nuestra. Por ejemplo, si uno se va al edificio de EPM, donde parece estar en otra realidad, hasta la realidad de Vigía del Fuerte, de Burindó, como si estuviéramos en dos escalafones de desequilibrios profundos, por no hablar los de la misma ciudad. Sin embargo, yo creo que lo que dice Azucena me parece muy pertinente, y es qué está pasando con nuestra ruralidad y nuestros municipios en comparación con el área metropolitana. Yo creo que independientemente de que adentro tengamos muchas desigualdades, como área, como realidad social, absorbemos la riqueza de todo el departamento y de la provincia, y vamos dejando muy desprotegidas zonas importantes para el desarrollo. Transformar esa realidad implica, pues yo creo que un primer deber es del Estado. A mi parecer, el Estado tiene como labor esencial equilibrar cargas. Esas cargas que el desarrollo normal de la sociedad capitalista va desequilibrando. Si el Estado debe jugarse siempre por algo, es por equilibrar. Pero más de fondo, y ahora que se supone que estamos pensando el modelo de civilización y que vamos a salir todos muy transformados después de esta pandemia, ojalá sea así, pues hoy se discute en el mundo sobre nuevos modelos de desarrollo, sobre capitalismo consciente, capitalismo solidario, o formas que la socialdemocracia ha impuesto de manera exitosa en en Europa. Creo que necesitamos una revisión general como sociedad, pero específicamente pensando en el Estado tiene que jugarse a fondo en la equidad. Si tiene que poner los huevos en una sola canasta, yo creo que es en esa.
Gobernador Aníbal, ¿hay algún dato o algún aspecto que fue sorprendente encontrar a partir de enero? Sabemos que es una persona que ha recorrido el departamento, que le gustan las montañas, las fincas, que también desde lugares como el periódico El Mundo han fomentado el conocimiento de los pueblos. Entonces es una persona que conoce el departamento. Sin embargo, no sé si de pronto en el último tiempo hay algún dato relacionado con la equidad o el acceso a las oportunidades que haya sido sorprendente descubrir. A ver, Adriana, más que un dato, de pronto uno podría decir, y recogiendo el comentario que hizo Azucena, es clarísimo la capacidad de atracción que tienen las zonas urbanas en el mundo. Increíble como puede parecer, América Latina es el área, el territorio del mundo con mayor población urbana. Es mucha más la proporción de población urbana de América Latina que aún la de Europa, que por supuesto es un continente mucho más viejo, llamémoslo así, con muchísima más tradición urbana. Aquí ha habido una gran capacidad del urbano de atraer las zonas rurales. Entonces, las cifras están exactamente en los censos, como lo decía Azucena, pero el tema que yo quería fue muy impactante para mí. En una campaña, 16 años después, yo hice campaña a la gobernación en el año 2003 y ahora volví a hacer campaña en el año 2019. Recorrer todo el departamento y encontrar que eso que dicen los censos se ve en el territorio. Uno ve muchos lugares de Antioquia que se están quedando paralizadas en el tiempo. Y si uno hace el contraste con Medellín y con el área metropolitana, es impresionante. Tú no puedes tomar una fotografía de Medellín de hace 16 años y compararla hoy y no ver transformaciones inmensas. En cambio, tú tomas algunas fotografías de muchos territorios de Antioquia y te encuentras con que la fotografía es prácticamente estática y en algunos aspectos uno no sabe si la fotografía del antes es la que es verdaderamente la del después. Entonces, esa es la realidad que tenemos que cambiar. Alonso mencionaba ahora tal vez una palabra, no sé si es esa, es lo urbano succiona de lo rural y no devuelve. Eso es muy injusto, es tremendamente inequitativo. Y hoy mucho más cuando no solo debemos mirar eso desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista ambiental. No escapar la ciudad, no tiene ninguna posibilidad la ciudad de vivir sin el entorno y sin el territorio. Pero entonces tenemos que buscar un equilibrio entre eso que recibe del territorio y nada que devuelve. Para el territorio, que es necesario para lo urbano, y para los pobladores del territorio, que en últimas resultan víctimas de esa succión sin devolución. Y tal vez el otro punto en clave de COVID es que precisamente el coronavirus nos está, en mi concepto, gritando sobre estas desigualdades, nos está sacudiendo sobre estas desigualdades. Y lo está haciendo en una forma, en mi concepto, hermosa, genial, porque hoy el coronavirus defiende lo aislado, ataca menos lo aislado, ataca menos lo desigualmente tratado. Entonces las zonas rurales en general, hay excepciones y hay situaciones, pero en general las zonas rurales en el mundo están mucho menos atacadas que las zonas urbanas. Hoy el foco número 1 del COVID-19 en el mundo se llama Nueva York, la capital del mundo. Pero sin embargo, nuestro olvidado Murindó no tiene COVID, nuestro olvidado Ojayá no tiene COVID, nuestro olvidado Vigialfuerte no tiene COVID. Entonces, yo creo que nos está mandando un mensaje de reflexión sobre esas desigualdades. Vamos a hacer una pausa en este momento y regresamos muy pronto a este capítulo de la equidad en Diálogos por la Vida. Bien, te quería preguntar.
Bienvenidos nuevamente a estos encuentros y diálogos por la vida. Hoy tratamos el tema de la equidad. Hoy estamos conversando con el gobernador Aníbal Gaviria, Azucena Restrepo, presidenta ejecutiva de ProAntioquia, y con el exalcalde y autor Alonso Salazar. Azucena, ahorita el gobernador nos habló un poco de un tema que tiene que ver con la equidad irremediablemente, y es toda la gente que se viene del campo y no regresa. ¿Cómo hacer que la gente que vive en el campo pueda encontrar oportunidades? ¿Cómo hacer que ellos quieran quedarse ahí? Porque si algo nos ha demostrado también este momento es que dependemos mucho del campo, nuestra alimentación, nuestro aire, nuestros recursos. ¿Cómo hacer para que la gente se quede ahí a partir de esto, de este desafío que tenemos ahora? Bueno, Adriana, ahora también le preguntabas al gobernador de pronto sobre algunas cifras o datos. Sí. Hay unas que a nosotros nos impresionan mucho cuando miramos como, digamos, la composición económica del departamento. Un 67% del valor económico del departamento se genera en el Valle de Aburrá, un 9% en Oriente, básicamente Valle de San Nicolás y Oriente más cercano, y un 7% en Urabá. O sea, el resto, o sea, mucho menos de un 20% se genera en el resto del departamento. Eso significa que las oportunidades económicas en el departamento están muy limitadas. Algo que yo miro, y con el gobernador hablamos mucho del Bajo Cauca, es un municipio como Cáceres, es 1.5 veces el área del área metropolitana. Igual, si tomas a Tarazá, Caucasia, son más grandes que el área metropolitana. Y son unos municipios de una extensión, de una geografía, de unas aguas, de grandes oportunidades para el desarrollo agrario, por ejemplo, o agropecuario en general. E igual pasa con nuestro Valle del Magdalena. Entonces, realmente, ¿cómo hacer? Tiene que ser dijéramos, un trabajo muy articulado entre ese Estado que tiene que garantizar seguridad, que tiene que garantizar sobre todo presencia del Estado. Cuando hablamos de seguridad no es Fuerzas Armadas, es realmente la institucionalidad del Estado muy presente. En muchos lugares del territorio la única institucionalidad es una escuela rural. Y esa institucionalidad y esa seguridad, con seguridad van a traer inversión privada, porque la oportunidad está toda. Y en este momento de grandes oportunidades de volver a mejorar la seguridad alimentaria, de tasas de cambio muy altas, con seguridad y oportunidad de inversión privada. Y ese es el círculo perfecto para hacer que la gente retorne. La gente no llega otra vez a la tierra porque no hay esas dos oportunidades. Estado que le garantice salud, educación, que les asegure un nivel de calidad de vida. Y a su vez, pues, oportunidades de tener un desarrollo laboral que le dé condiciones dignas a sus familias. Ese es un círculo virtuoso, como dicen, de poder lograr las mejores posibilidades en estos territorios. Esta respuesta me lleva a la siguiente pregunta y se la quiero formular a Alonso, y es un tema un poco sensible. ¿Puede haber equidad cuando sabemos que a veces la paz es muy frágil en algunos lugares? Lo pregunto porque pues Alonso también es autor de un libro que se llama No hubo fiesta y que tiene que ver con eso, con los procesos de negociación, la paz y todo lo que ha vivido nuestro país. Cuando hago la pregunta me refiero sobre todo a lo rural, obviamente pues que también aplica para Medellín, pero digamos que tenemos unas situaciones todavía muy sensibles en nuestros pueblos. Yo creo que desafortunadamente Colombia, especialmente por el tema del narcotráfico, yo creo que al final, después de analizar todo lo que nos ha pasado, la constante que sigue entorpeciendo nuestro futuro es el narcotráfico, que es el que alimenta nuevas formas de violencia y hace que los procesos de paz pues se opaquen un poco o no los veamos tan exitosos como en realidad han sido en alguna medida. Hay zonas del país muy afectadas, pero también tenemos en Antioquia unas zonas, ya mencionaba Azucena, el Bajo Cauca, y el norte de Orituango, donde pues, la perturbación es alta. Yo creo que eso hay que tenerlo ahí como un elemento del balance. Sin embargo, también entra la dinámica del huevo de la gallina, ¿no? Porque al mismo tiempo que las circunstancias de pobreza generan violencia o generan condiciones para que se reproduzca, pues la violencia es también una multiplicadora extraordinaria de pobrezas.
porque arrasa las posibilidades, arrasa los desarrollos. Entonces yo creo que una estrategia realmente para contener esas circunstancias tiene que ser integral. No basta con tener una fuerza pública que actúe y con seriedad y que corrija los errores que se han ido identificando en el actuar de las Fuerzas Armadas, sino que también haga el desarrollo integral de esos territorios. Ahora la pregunta siempre es ¿con qué? Ya sabemos que la figura de los departamentos tiene cierto agotamiento fiscal, pero pensando en el COVID, y como no soy gobernante, tengo más libertad para hablar. Yo decía, pero por ejemplo, si tenemos que pensar en una reconstrucción de esta región, no solo de Medellín y su área, sino de la región, pues habría que crear un fondo importante de desarrollo para una reconstrucción, para que no sea de medio pelo. Yo creo que en circunstancias de esas sería que tendría plena vigencia vender activos, por ejemplo, de EPM para crear un fondo de desarrollo regional. Y lo digo así con la libertad que me da no ser gobernante. Porque tiene que ser una apuesta de futuro y una apuesta donde no solo estén proyectos estratégicos de Medellín, sino del departamento, por las condiciones que haya que construirlo, por la nueva realidad de las vías que están interconectando, por los centros de desarrollo que se van consolidando, ver cómo sería el nuevo mapa que en el plan de desarrollo tendría que fortalecerse. Adriana, si me permite, Alonso, el comentario que haces, porque me estimula enormemente. Yo digo, no, completamente de acuerdo. Ese es un punto que no debería quedar de ninguna manera por fuera de la agenda del departamento en el próximo futuro. De alguna manera lo mencionaste hace unos minutos antes, cuando hablabas, hombre, todo el mundo, no solo aquí, en general, en el mundo hay una agitación acerca del nuevo orden mundial, de la pospandemia, de cómo debe surgir un mundo, digamos, diferente y mejor. Y yo creo que todos tenemos un gran anhelo. Uno siempre, como de alguna manera se lo sentía yo a Alonso, le deja un interrogante, sí será así, pero nosotros aquí sí tenemos que poner todo para que eso sí sea así. Y a mí me parece que ese punto que ha tocado Alonso es sustancial. Aquí deberíamos crear o varios mecanismos, pero uno como un fondo de reconstrucción, de revitalización de Antioquia, que no solo vaya en un sentido, en el sentido, digamos, de recuperar la dinámica que se perdió de la economía, no, tiene que ser más que eso, sino hacer las transformaciones que hoy el COVID nos está mostrando que no hemos hecho y que deberíamos haber hecho, y que de alguna manera aquí han salido en la conversación. Entonces, Alonso, completamente de acuerdo y espero que usted nos ayude en eso. Ya nos está ayudando mucho agitándolo desde la autoridad moral que usted tiene. Y cojo además, Adriana, el punto de la violencia y de la vida que mencionabas. Y mucho más en Mayo Unidos por la Vida. Yo siempre he sostenido que la más grande desigualdad que hay, como estamos hablando de desigualdad y de inequidad, es la diferencia en el respeto o en el derecho por la vida. Esa sí es la desigualdad de la desigualdad, la más aberrante. Y yo creo que nos está llamando a una reflexión también el COVID-19 porque vale la pena, nos está confrontando sobre el riesgo que tenemos sobre la vida. Pero yo lo quiero decir con mucha franqueza, también con el cuidado que como gobernante tengo que tener, pero hoy, qué tan atentos a las muertes por COVID-19, pero qué tan indiferentes, por ejemplo, a las muertes por violencia, que tenemos por miles, por cientos de miles en los años atrás, y que sabemos desafortunadamente que si no hacemos lo que debemos hacer, tendremos en el futuro. Entonces, yo creo que la invitación, que por lo menos en mi concepto hace, entre otras, esta sacudida que nos está dando universalmente el COVID-19 es
la prioridad sobre el respeto por la vida, sobre el cuidado de la vida, pero en forma general. Hoy, Adriana, Alonso, Azucena, hoy nosotros tenemos más o menos 720 homicidios hasta hoy en Antioquia. Tenemos 6 fallecidos por COVID-19. El año pasado habían sido 940 homicidios, tenemos 220 menos. Excelente, un gran resultado, una mejora en la protección de la vida, pero ¿qué camino por recorrer? Estamos hablando de 2.000, 2.500 homicidios al año. Eso es una tragedia insostenible en una sociedad. Entonces, a atacar esa que es la mayor de las desigualdades. Y para eso herramientas de época, para una época única como esta. Ajá. Yo quería seguir con De pronto, Azucena. Adriana, si me permites, quería saber esta oportunidad de conversar con el gobernador, que además pública, muy Sí. valiosa. Yo diría que vamos a llegar a unas grandes oportunidades. Estamos hablando de La Paz, tiene un horizonte de implementación de 15 años, pero hay un gran tratado y hay un gran acuerdo y hay que estar ayudándolo a desarrollar. Estamos hablando de las vías 4G, estamos hablando de la posibilidad del puerto pues, en Urabá. Y todo eso son grandes oportunidades para Antioquia. Pero yo creo que la gran oportunidad o esa idea de ese fondo o ese gran acuerdo es un gran acuerdo social entre Medellín y Antioquia. Yo creo que hemos puesto unas barreras grandes en las capacidades en que se puede desarrollar cada territorio de acuerdo al valor de los activos de cada uno de los dos entes territoriales. O sea, el municipio se apalanca en los excedentes de PM y la gobernación en los excedentes de la FLA como en sus propias, dijéramos, empresas que generan algún excedente, porque los recursos fiscales, ya eso es otro tema con relación a las posibilidades de las regiones, pero los recursos fiscales de inversión propia no son muchos, porque la mayoría son para transferencias del gobierno nacional con destinación específica. Entonces, aquí lo que queda es como que se vuelva a pensar un poco cuáles serían esas posibilidades de una EPM socio del desarrollo de Antioquia, de una empresa metro de Antioquia, no sé, Ferrocarril de Antioquia, cómo tiene que evolucionar a una gran empresa metro de Antioquia, no solo una empresa para el área metropolitana. ¿Cuáles de esas empresas se pueden también crear buenas sedes en las regiones? Aquí se ha hablado algunas veces por hablarlo de la FLA, de pronto en otras regiones del departamento, y mirar esas posibilidades de que realmente se consideren un fondo como un gran fondo común de desarrollo, porque al final todos trabajamos para todos. O sea, usted tiene la Universidad de Antioquia adscrita a la gobernación, pero la Universidad de Antioquia es el gran alma mater de todo Medellín. E igual muchas de esas capacidades, los hospitales. Usted va a los grandes hospitales fundacionales, San Vicente Fundación, realmente es un hospital para los municipios a pesar de que esté aquí. O en general, ¿cómo se podría, gobernador, realmente llamar a ese gran acuerdo social? Porque lo que Medellín concentra en invertir aquí se carece en las regiones y vuelve la población aquí, y es un círculo vicioso de no equidad, para volver a nuestro tema original. Entonces, tenemos que pensar ideas grandes. Cuando nos hablan de una nueva normalidad, pues pongamos ideas grandes sobre la mesa, aunque al principio no nos suenen muy lógicas, porque es que hay que crear nuevas lógicas, o si no, no vamos a salir de como siempre vemos todo, ¿cierto? Y como siempre somos. Queda muy claro que ahora, y ya lo han dicho ustedes de varias formas, con esta pandemia salieron a la luz muchas grietas que había y obviamente se acentuaron otros temas. ¿Cómo lograr desde un punto de vista mental y de la educación disminuir las barreras entre la gente? Que yo creo que es parte también del reto. Ahorita el gobernador habló de que cuando yo estoy bien, pues también debería querer ese bien para los demás. Hablamos ya de presupuestos, hablamos un poco de alianzas. ¿Cómo hacer eso desde la educación o cómo tocarle a la gente un poquito más como la esencia y que de pronto la gente no vuelva a la normalidad cuando ya otra vez esté todo el mundo en la calle y haya una vacuna o se haya acentuado un poco todo esto? Diana, yo creo que de alguna manera el punto lo tocó muy bien Alonso al principio. Yo no encuentro otra respuesta más simple de la que hoy estamos hablando aquí. Educación para la equidad. Es que hay que hacer un cambio cultural, porque tenemos una tendencia, que muy bien Alonso lo mencionaba,
que es una tendencia hacia el individualismo y de alguna manera hacia un beneficio de un círculo reducido. Pero yo creo que si hacemos una educación para la equidad, pues vamos a ir rompiendo culturalmente ese dique que nos lleva siempre a ese círculo de acumulación. Y en ese sentido, yo vuelvo sobre temas que ya se han hablado, y es que la educación para la equidad la tenemos que dar desde los círculos más altos, desde la dirigencia. El ejemplo. Y entonces el ejemplo es algo muy parecido a lo que el exalcalde Alonso ha mencionado aquí, que es un gran fondo y un gran acuerdo. Para que ese ejemplo lo estemos dando desde allá, Gobernación de Antioquia unido con Alcaldía de Medellín, con empresarios, con gobierno nacional, con academia, porque pues ahí también me voy a otro dicho muy popular y muy claro, la mejor educación es el ejemplo. Nosotros no podemos estar hablando de equidad si nosotros no gobernamos con equidad. Y si nosotros no damos ese ejemplo de ser capaces de unirnos, dejando diferencias de grupo o de interés para trabajar todos por el interés común. Entonces, educación para la equidad, desde el ejemplo y desde las actuaciones de equidad. Y ahí hay que reconocer que Antioquia ha hecho una cantidad de cosas buenas, pero que Antioquia tiene mucha tarea en lo que tiene que ver con equidad, porque nosotros tenemos una de las desigualdades más grandes de Colombia, que a su vez es uno de los países con mayor desigualdad en América Latina, que a su vez es el continente con mayores desigualdades. Aquí tenemos una cantidad de cosas por las cuales nos tenemos que sentir orgullosos, pero tenemos unos retos enormes y este es el momento para afrontar esos retos. Yo creo que hay unos factores estructurales del desarrollo del área metropolitana y de Antioquia que vale la pena poner aquí en esta discusión tan interesante. Y uno de ellos es el ya mencionado, el desequilibrio de la región versus área metropolitana, que es no premeditado, nadie lo planeó en algún momento, sino que son las dinámicas universales. Las urbes tienden a tragarse los campos y sus riquezas, y aquí eso ha generado ese desequilibrio que ya mencionamos. Pero también está el desequilibrio propio dentro del área metropolitana. Yo recuerdo mucho a Azucena, gobernador, que les propuse a los parlamentarios antioqueños cuando era alcalde, les dije, como hay muchas dificultades políticas, pensemos a 20 años, un gobierno metropolitano, es decir, que esta ciudad se transformara en una figura de distrito o algo parecido, porque venían a reclamar las desigualdades entre Medellín y los municipios, que también se mencionan a veces. Del área total. Y eso tiene una solución, es que haya un solo gobierno y que las empresas públicas sean de ese gobierno. Sin embargo, bueno, ya habrían pasado desde mi alcaldía acá 10 de esos 20 años para tener un gobierno unificado. Sin embargo, los parlamentarios pues también son atentos a los intereses de cada municipio y a los propios, y no les sonó mucho la idea. Pero creo que inevitablemente, en perspectiva de equidad y de desarrollo integral de esta área, hay que ir evolucionando hacia allá. Yo no sé dónde, cuándo y cómo podrá ser también parte de ese acuerdo, porque hay muchas dificultades que se enfrentan, Aníbal lo sabe, en el gobierno cotidiano, que tienen que ver con las fronteras y con los problemas comunes y que no los estamos abocando de manera real. No sé qué les parece. Pues, Sí. Adelante, Azucena. Qué pena. Si me permiten, incluso hablando en términos de la equidad que hablabas de educación, como también en función de las nuevas capacidades que hay que desarrollar y en las nuevas generaciones o en las generaciones actuales. Por ejemplo, el tema, algunas veces hemos hablado también de Ruta N, pues, ahora hablé de algunas instituciones, pero Ruta N, que fue en la época del alcalde Alonso, a mí me impresiona, pues, que cuando hablemos de Ruta N no estemos pensando en desarrollar las capacidades de ciencia y tecnología y estemos hablando de esa cuarta revolución industrial para toda Antioquia, no para Medellín, no porque Ruta N esté aquí. O incluso en mi época fue directora del Parque Explora y sentía un dolor profundo cuando le dijéramos todas estas rutas de la cultura, las que se llaman de la formación de público para el ingreso a las entidades culturales,
está planeada para Medellín porque tiene mayor presupuesto para Claro, adquirirlas, así es. pero es una gran inequidad, o sea, el acceso a todos estos lugares para las personas de menor ingreso, estratos 1, 2 y 3, debería ser libre como es para el municipio de Medellín. Entonces, dijéramos, hay una gran, dijéramos, las capacidades de la cultura, las grandes capacidades de ciencia y tecnología, las de la educación superior, que tienen que ser para nuestro departamento. Hablamos de centralismo, pero a veces somos nosotros los que más centralizamos acá. Estamos en Diálogos por la Vida. Hoy conversamos aquí desde el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, un lugar que nos gusta mucho y desde el cual estamos guardando también las medidas necesarias para cuidarnos en este tiempo y la distancia mínima. Vamos a comerciales y ya volvemos. Gobernar por el lado. Estamos esta noche conversando sobre la equidad, un tema que nos interesa mucho en este momento tan retador para la humanidad y también para nuestro departamento. Y a propósito del departamento, gobernador Aníbal, ¿qué tenemos nosotros aquí en Antioquia que nos permita salir fortalecidos de todo esto que está ocurriendo? Sé que es una pregunta un poco amplia, pero podemos mencionar, tenemos recursos naturales que muchos otros países del mundo quisieran, tenemos gente muy trabajadora y también pues proyectos ahora que salen a partir de un plan de desarrollo juicioso que han elaborado. Y como tú dices, complicada general, de pronto quedamos casos para el próximo programa, pero, Sí. pero intentemos un poco, yo creo que eso puede sonar un poco, voy a tratar de ser por un lado positivo y por el otro lado franco, Sí. como creo que debo ser con mi gente. Yo creo que nosotros tenemos tantas ventajas, tanta riqueza, en tantas cosas. Antioquia es verdaderamente destacable en el contexto de Colombia y yo diría que en el contexto mundial. Si miramos lo que tú dices, riquezas naturales, posición geoestratégica, gente. El antioqueño es muy inteligente, muy capaz. De alguna manera lo hemos visto en esta pandemia. Antioquia, con orgullo hay que decirlo, ha tenido un resultado que puede mostrar como de los mejores en Colombia y a nivel mundial. Ojo, falta mucho y por eso tenemos que mantenernos con disciplina social, con el uso del tapabocas, con la higiene, con el distanciamiento como lo hemos tenido aquí y en cualquier momento, porque parte es eso de la filosofía de la nueva normalidad, es decir, cómo nos va a tocar aprender a vivir todo este tiempo conviviendo con el COVID y sabiendo contenerlo y atacarlo. Pero repito, tenemos y hemos demostrado esa capacidad. Entonces, yo digo, tenemos todo a favor, pero tengo que ser franco, nos falta una cosa, que es exactamente la que hemos hablado hoy, equidad. Nos falta más equidad, más cultura de equidad como sociedad. Y eso lo dije en este Paraninfo cuando me posesioné como gobernador en la primera ocasión, que esto para mí es un espacio pues que tiene una cantidad de símbolos, la educación, la Universidad de Antioquia. ¿Quiénes somos los que tenemos que poner más en la equidad? Vuelve y juega el conjunto de conceptos de la desigualdad, los que más tenemos. Esos somos los que tenemos que poner más. Y esos son, por ejemplo, Medellín, porque Medellín tiene más que los otros territorios. La empresa privada, una empresa privada fuerte, que va a ser la primera beneficiada de más equidad, porque no hay mejor negocio que la equidad. Entonces, lo tenemos todo. Tenemos un futuro promisorio por delante, lo estamos demostrando, de muchas épocas anteriores, muchas cosas que ha hecho Antioquia bien, pero nos falta equidad. Tenemos que mejorar enormemente la plana en ese sentido. Y termino para darle el espacio a Azucena y a Alonso, precisamente con una frase y un concepto que nosotros siempre hemos tenido muy interior en nuestro ADN, es precisamente equidad se escribe con E de educación y equidad se escribe con E de empleo.
y de alguna manera emprendimiento, y yo diría que hoy ecología y espacio público en el concepto completo del espacio público urbano, pero también del espacio público rural, de la conectividad adecuada física. Ahí hay 5 claves en E de equidad. Azucena, desde el sector privado y empresarial, ¿qué tenemos en Antioquia para salir fortalecidos de esta situación? Bueno, yo creo que Antioquia, como ninguna en el país, ha mostrado tener una capacidad de desarrollo empresarial muy notable. Empresas de hace 100 años, este año, por ejemplo, Nutresa cumple sus 100 años. Y grandes empresas que hoy se han vuelto multilatinas sin una capacidad de alcance de grandes soluciones, de servicios, de productos, de muchas necesidades también pues, de la sociedad de hoy. Pero yo creo que lo más importante es que hagamos esa nueva mirada sobre cuáles van a ser esas primeras necesidades, porque sí estamos hablando que a partir de ahora puede haber un cambio en los hábitos de consumo, que esta nueva normalidad puede traer hábitos distintas y valores, clasificación de valores distintos para el consumo. Hacer una lectura de esa nueva sociedad, si esos nuevos hábitos, si los cambios no son tan rotundos, para que también pongamos esa capacidad de ser empresa, de hacer emprendimiento, de esa formación que tiene nuestra gente, ese talento. Dicen que este siglo definitivamente se va a diferenciar por la búsqueda del talento, pues, o sea, las ciudades van a competir por el talento, las empresas por el talento. Ojalá más que competir, colaborar, pero van a ser una búsqueda muy activa del talento. Y nosotros tenemos grandes universidades, o sea, ¿por qué las empresas pueden? Tenemos formación de emprendimiento, tenemos tradición de empresarismo, capacidad de gestionar el riesgo empresarial, que es una capacidad gerencial muy necesaria. Pero fuera de eso tenemos una formación académica, aquí están las grandes alma mater, la Universidad de Antioquia, una sede muy robusta de la Universidad Nacional, pero las universidades privadas también, el EAFID, la Escuela de Ingeniería Bolivariana, pero también las universidades del municipio. El municipio tiene 3 instituciones universitarias muy valiosas. No todas las ciudades del país, no las principales ciudades del país tienen una fortaleza universitaria como la tiene Medellín con el ITM, Pascual Bravo, el Colegio Mayor, donde puede formar talento direccionado a las capacidades que necesita este siglo. Entonces, este redondeo, hay capital, porque hay empresas que tienen capacidad grande de inversión. Hay tradición y formación empresarial y vocación de emprendimiento total. Y hay gran capacidad del sistema académico. Si le damos un poquito más, lo robustecemos un poquito más en investigación, lo hacemos mucho más activo en la vida productiva. Y no me podría quedar sin decir, y las mujeres. Hoy las mujeres somos más del 50% de la vida de la educación superior. Yo estaba en el área de la salud, el 70% hoy de las estudiantes de medicina son mujeres. O sea, esa es otra gran oportunidad. Creo que por naturaleza tenemos el sentido compasivo y de mirada al otro, y lo tenemos que poner en la vida productiva también. Alonso, y ya para terminar, ¿qué tenemos nosotros que nos haya quedado faltando por mencionar para que haya más equidad y salir fortalecidos de este momento? Pues yo me quiero sumar a la perspectiva optimista que dice que esta pandemia nos va a hacer distintos en el planeta, en el país, aunque creo más en la reflexión de Sabater, que dice, bueno, no es saber qué va a pasar, sino qué vamos a hacer. Sí, total. Así Y es. creo que lo que hay que hacer aquí es transformar esa intencionalidad y esa atmósfera de reconversión personal, espiritual, colectiva, en iniciativas, en propuestas. Y por fortuna, diría yo, por lo que hemos conversado hoy, tenemos unas fortalezas regionales muy importantes, y voy a mencionar solo 2 de conclusión. Uno, el sector empresarial, no solo porque es muy exitoso en sí como empresa, que se ha crecido por el mundo entero. El sector empresarial aquí a través de ProAntioquia, muy bien dirigido ahora por demás, tiene esa vocación que no es frecuente de aportar al desarrollo de la región, de pensarla y de presentar propuestas y estimular una visión integral. Y yo diría que
el liderazgo de Aníbal es muy clave porque Aníbal es un hombre muy proactivo, Total. que no polariza y que eso podría llevar a un trabajo muy mancomunado de clase política, sector empresarial y aprovechar el capital social que es abundante tanto en Antioquia como en Medellín para formular proyectos de fondo. Yo creo que los que están en el plan de desarrollo son muy ambiciosos y a mí me entusiasma mucho, como el tema de educación, Sí. que tiene la mayor parte del presupuesto. Pero estas otras reflexiones de cambio de periodo y de pensar a la ciudad y la región a 20 o 30 años, quizá con estos liderazgos que tenemos ahora, creo que podrían llegarse a dar pasos importantes en esa perspectiva. Con estas ideas sobre la situación actual, sobre Antioquia, educación, hablamos también de economía, mentalidad, concluimos aquí la conversación sobre equidad. Muchas gracias a ustedes por haber aportado tanto. Gracias, Adriana. Y a los Gracias televidentes a ti. los invitamos a sumarse a la conversación y más que a la conversación, como dijo Alonso, pensar también qué puede aportar cada uno, qué podemos hacer. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Unidos. Gobernación de Antioquia.